Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este martes 17 de febrero del 2026. Nos habíamos quedado en el punto donde analizábamos, disculpen, un largo periodo de la historia humana, donde el sentir era ejercitado, o sea, el intento de llamar hacia un sentir más profundo era ejercitado mediante la implementación de símbolos, mitos, rituales y todos ellos basados sobre firmes y determinadas creencias. En su aspecto más esencial, sea en su aspecto más íntimo, más profundo, más secreto y sutil, esta implementación estaba diseñada para invitar al ser humano a salir de las fronteras estrechas o de las estrechas cárceles de su propio sentir como criatura viviente egocentrada, y salirse hacia un sentir más amplio, hacia un sentir como todo o un sentir en lo cual todo era experimentado como parte de sí mismo. O sea, el ser humano se expandía más allá de sí mismo y comprendía todo como parte de sí y se comprendía así como parte de todo. Y desde esa comprensión y desde ese sentir, entonces evidentemente la conducta humana va a ser una conducta de amor y protección, de interrelación sana para con todo, y desde un funcionar así evidentemente también el sistema que conocemos como la realidad objetiva, la realidad de todo este planeta, fuera sin lugar a duda de otra forma, se estuviera dando de otra manera y la historia humana no hubiera pasado por tantos vórtices desastrosos y lamentables. Pero había una cuestión en ese mecanismo que utilizaba a los mitos, las creencias, los símbolos, los rituales, y que estaba basado en firmes y determinadas creencias, dejando de un lado la cuestión del pensamiento crítico, para el cual todavía la humanidad no estaba lista en ese periodo. O sea, ese mecanismo tenía una fisura, tenía una cuestión peligrosa, y era el siempre presente peligro de que el ser humano se afiance, se aferre a el aspecto figurativo que los mitos y los símbolos traen necesariamente en sí. Todo mito, todo símbolo tiene que ser estructurado y tiene que ser transmitido haciendo énfasis y apelando al mismo tiempo a ciertas realidades, o sea, ciertas figuraciones, pues es necesario dar una noción figurativa, dar una referencia comprensible, objetivable en la mente de la población y del ser humano, para que pueda entonces afianzar allí su creencia. Pero, repito, el mecanismo era que esa figuración representativa no fuese a venir tenida como la meta, sino fuese a venir entendida como un mecanismo de tránsito necesario diseñado para incitar progresivamente en el ser humano un nuevo sentir, una nueva forma de sentir, de explorar, de acercarse y de relacionarse consigo mismo y con todo lo demás que conforma la gran realidad. Este punto, señalábamos, es el punto medular, porque de que se dé o no se dé, o dependiendo del grado en que se diera este punto, entonces la humanidad y el ser humano individual en concreto iba a dirigir su camino hacia el verdadero salto profundo del sentir o hacia un encarcelamiento dentro de su propia particularidad o dentro de la propia esclavitud del ego falso o de las diferentes identidades construidas por el propio ser humano, desde las cuales se ve continuamente como una criatura egocentrada que deviene posteriormente en una criatura egoísta. Mencionábamos que la creencia entonces daba soporte a las imágenes mítico-simbólicas que invitaban e incitaban en lo profundo, repito, ese era su objetivo sutil, invitar a una nueva forma de sentir. Si esa invitación se aceptaba con entrega y desapego, cosa que era muy difícil de encontrar y es muy difícil que suceda desde un primer momento, o sea, esta entrega y desapego hace referencia a que
crees por completo en esa realidad que te están contando los mitos, pero al mismo tiempo llega un tiempo en tu creencia y en la madurez de esa creencia donde te desapegas del mito en sí, te desapegas del símbolo. O sea, lo asumes, lo aceptas, te entregas a esa realidad, la tomas como real y empiezas a sentirla, pero no te apegas a aquello que te está haciendo sentir esa realidad, o sea, al mito, al símbolo, a la imagen. Cuando eso sucede así y cuando eso se da el caso, entonces, ¿qué pasa? Se trascienden dichas representaciones y se entra en el verdadero sentir desde el silencio. Habíamos mencionado en varias ocasiones que este sentir desde el silencio, al igual que el pensar desde el silencio y el actuar desde el silencio, se refiere al silencio como criaturas necesitadas, egocentradas, a silenciar todas nuestras motivaciones secretas, particulares y mezquinas que nos hacen sentir, que nos hacen actuar, que nos hacen pensar y comenzar a ejercitar nuestras facultades o capacidades de sentir, pensar y actuar desde un punto de referencia mucho más amplio, desde una comprensión de la unicidad, desde una comprensión de partes de algo más grande que nosotros. Entonces el sentir, pensar y actuar se vuelve completamente diferente. Pero si la invitación que los mitos y símbolos hacen es seguida o es asumida buscando algo, o sea, si uno se refugia en ellos buscando seguridad, salvación, curación, soluciones de no sé cuántos problemas, entonces decíamos, ocurre el gran peligro. O sea, esa criatura va a quedar atrapada, va a quedar presa de las creencias y por supuesto entonces va a quedar atada a la figuración que dichos mitos y símbolos están mostrándole. O sea, se va a quedar ahí interna porque como criatura necesitada encuentra en ellos la posibilidad de la obtención de satisfacción para una de sus necesidades objetivas y subjetivas y por tanto se va a encadenar debido a esa propia necesidad a ese elemento que, repito, no es la meta que se buscaba. Ahora, ¿qué pasa con ese quedar atado que, aunque tiene una connotación negativa, para ese periodo de la historia también tenía un aspecto práctico que podría ser considerado como positivo, teniendo en cuenta que en ese tiempo todavía la gran parte de la población no estaba ejercitándose en el pensamiento crítico y el nivel de información científica, se podría decir, era prácticamente nulo. Ese quedar atado permitía poder utilizar a lo mítico simbólico en modo o a modo de programación, a modo de programa para orientar y regular el vivir colectivo durante ese tiempo donde, repito, no estaban dadas señales visibles o al menos no estaban generalizadas señales que hablaran sobre el uso del pensamiento crítico. La humanidad todavía no estaba adentrada en la cuestión de los primeros albores del pensamiento científico o de un pensar más lúcido y maduro. Pero sin embargo, había que de algún modo orientar a la sociedad en rumbos que permitieran la cohesión social, que permitieran el desarrollo social progresivo y que permitieran sobre todo también el bien llevarse de los elementos y el bien funcionar de los elementos de la sociedad y de los elementos de lo que implica la creación toda. ¿Qué ha pasado con la historia? La historia sigue su evolución, la sociedad siguió su tránsito, vinieron determinadas etapas posteriores y se fue saliendo el humano en sentido general de aquella primera etapa y se adentró ya en los inicios de la inquietud por el conocer desde el pensar y no simplemente desde el aceptar y ya. El ser humano y su inquietud de querer explicarse las cosas. Y así fue, vino la revolución industrial, después eso se complejizó, después vino la información, etcétera, etcétera, cambiaron los paradigmas y estamos en el tiempo de hoy. Un tiempo llamado por muchos como la era de la información o la era del conocimiento, cuestiones así. Ahora, ¿qué sucede cuando se está viviendo en un tiempo donde ya los mitos y símbolos no pueden seguir siendo guías de la humanidad porque simplemente las condiciones histórico-sociales ya no lo permiten?
Hay que tener en cuenta algo, y esto lo decía, por ejemplo, José Martí. Martí decía que cuando las condiciones de vida cambian, entonces la filosofía, la religión, la literatura de los pueblos cambian. Todas estas cuestiones son construcciones culturales, y por tanto cuando la vida nuclear del ser humano, sus medios de producción cambian, o el modo de subsistencia de ese ser humano cambia, entonces todas las construcciones culturales cambian, porque su cultura cambia, se modifica, y dentro de ellos se modifica entonces el modo de creencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si ya la sociedad de hoy es muy diferente en todo sentido a aquella sociedad donde el mito, la creencia, el símbolo funcionaba de manera perfecta como programación colectiva? Le daba sentido, orientación a la vida colectiva y a la vida particular. La vida de hoy, si echamos un vistazo, cualquiera puede comprenderlo de un modo rápido, es una vida de cambio acelerado, es una vida de cambio continuo. Y ese cambio acelerado y continuo se ve evidenciado en la producción de información y en la producción de conocimiento científico, que se traduce en un cambio tecnológico progresivo y también alocado y, por supuesto, acelerado. Y la palabra cambio aquí es importante porque en condiciones de cambio continuo y acelerado no es posible que se permanezca o que subsista de manera estable una creencia predominante, porque de hecho el propio término y fenómeno de creencia implica la necesidad de cierta estabilidad, de cierta permanencia de algo, pues ese es el fundamento de creencia, algo que se cree como estable, como firme. Pero ¿cómo creer algo estable y firme si la dinámica social en su conjunto está cambiando continuamente, y lo que hoy se acepta, mañana se niega? Puede ser, por lógica, y eso es una cuestión innegable, puede ser que algunos puedan tener una tendencia o cierta facilidad por su propia estructura personológica a construir su vida sobre una determinada creencia, sobre un conjunto de firmes creencias, pero en lo que respecta a la mayor parte de la humanidad, hasta la mayor parte de la sociedad, eso no puede ser posible, o sea, no va a poder hacerlo. La mayor parte de la población no va a poder fundamentar sus programaciones de vida sobre firmes creencias basadas en mitos, símbolos y cuestiones así, como sí lo hicieron culturas en otros momentos históricos. Esto significa que los programas de funcionamiento colectivo, las programaciones de orientación social por donde la humanidad se supone necesita guiarse, ya no va a poder venir de los mitos, de los símbolos, no va a poder venir de las creencias. Sin embargo, los mitos y símbolos que nos dejaron las grandes culturas pueden, y de hecho deben, seguir siendo utilizados, porque están llenos de una riqueza profunda que orienta al ser humano hacia la construcción de su propia humanidad, o hacia el completamiento en lo que respecta a la plenitud de la humanidad. Pero habrá que aprender a utilizar estos símbolos, estos mitos, estas figuraciones de un modo muy diferente a cómo lo hicieron ellos. Entonces la gran pregunta sería cómo a nivel social y cómo a nivel particular podemos usar los mitos y símbolos para que nos ayuden en nuestra necesaria exploración, en nuestro necesario conocer de la dimensión profunda de la existencia, la nuestra y la de todo lo demás que existe sobre este planeta, pero al mismo tiempo cómo hacerlo sabiendo que ya no pueden estar sustentados o ya no pueden estar sostenidos por la firme creencia, puesto que los tiempos no lo permiten. Esa pregunta, o sea, cómo aprovechar la riqueza de los símbolos y mitos, pero cómo hacerlo sabiendo que ya no puede hacerse de la misma forma en que se hacía cuando la creencia era fácil de sostener y cuando todo el mundo creía en las mismas cosas. De hecho, hoy tenemos otro fenómeno, que es que debido a la globalización y al intercambio constante cultural, entonces en un mismo sitio te vas a encontrar diversas creencias. O sea, no hay una sola creencia, sin embargo, en aquellos tiempos era predominante una misma creencia, así que era mucho más fácil
este asunto. Hay un punto importante que tenemos que comprender si queremos un poco indagar o reflexionar sobre las posibles soluciones a este asunto, y es que nuestra capacidad de sentir, porque recuerden que estamos hablando del sentir en este momento, ya hemos hablado del actuar, ahora hablamos del sentir y después en su momento hablaremos del pensar. Nuestra capacidad del sentir solo se puede ejercitar frente a realidades concretas, frente a realidades objetivas, o sea, concretas, ya sean del orden del objetivo o del orden de lo subjetivo o del orden de lo imaginario, pero se necesita de una realidad, se necesita de algo que, por decirlo así, se pueda palpar, se pueda sentir, porque de lo contrario entonces usted no puede ejercitar el sentir. Usted no puede ejercitar el sentir sobre algo completamente abstracto. De alguna forma, ese algo abstracto tiene que equipararse, tiene que expresarse en un modo representativo. Repito, ya sea concreto, externo, o sea, objetivo, o a nivel subjetivo, imaginario, utilizando la imaginación, pero se necesita de una realidad concreta, algo que esté al alcance de los sentidos, algo que pueda experimentarse desde el sentir, algo que pueda ser sentido. Sobre esa temática, por ejemplo, hablaba ayer acá con unos compañeros, amigos míos, que vinieron a conversar un poco sobre la cuestión de la religión y Dios, ¿no? Y hablábamos sobre la temática famosa de la idolatría, la no idolatría, y hacíamos un poco de reflexión sobre la necesidad de distinguir en cuando una figuración es utilizada como un recurso didáctico, porque la persona que está tratando de acercarse a este tema de la creencia en Dios no es capaz todavía de abstraerse por completo y hacia lo inteligible y desde allí entonces concebir a esa cuestión de un Dios absolutamente abstracto. Entonces, para ese acercamiento se necesita primero apelar a comparaciones, figuraciones, símbolos, cuestiones, referencias sobre características, cualidades de ese Dios, para tener una referencia hacia la cual dirigir la reflexión, la creencia, la oración, etcétera, etcétera, hasta que después el sentir que se va a ir generando sobre ese supuesto Dios, entonces ya se convierte en el punto fundamental y la atención se centra en el sentir, en ese sentir de ese gran Dios. Y ya la figuración y esas cuestiones va quedando un poco detrás, aunque no se niegan, pero van quedando atrás. Pero entonces en ese caso, como recurso didáctico es necesario y no puede ser confundido como idolatría. La otra cuestión está en que usted se apodere de ese recurso didáctico, usted se ancle a esa figuración o a ese simbolismo y lo confunda con lo esencial. O sea, piense que esa figuración, que ese simbolismo es la esencia real y profunda a la que llaman Dios. Ahí está la cuestión. Pero seguimos en el punto es que para ejercitar el sentir tiene que hacerse o es necesario el poder contar, el poder acceder a una realidad concreta. O sea, tiene que haber una figuración, ya sea a nivel conceptual, a nivel de lo que sea, pero tiene que existir. Eso es lo primero que hay que comprender si es que queremos resolver este asunto de cómo ejercitar el sentir a través de los mitos, símbolos y creencias que se construyeron antiguamente, pero ya sin contar con una firme creencia en ellos, puesto que los tiempos modernos hacen muy difícil el mantener esa creencia para la mayoría de las personas. Los mitos antes eran creídos firmemente, o sea, se creía en ellos, se le entregaba una realidad a través del mito a la población, a la gran parte de las personas, y la persona simplemente la aceptaba, porque de hecho la estructura mítica está muy bien diseñada para que sea aceptada, la persona lo aceptaba, y al aceptarlo entonces esa realidad se vuelve real en verdad para esa persona, y ese volverse real permite que esa persona pueda comenzar a sentirla como tal. O sea, siente la realidad, ya no solo la acepta, sino que la siente, entonces lo mítico se vuelve real para ella, y a partir de ese punto de asumirlo como real,
y de asumir las descripciones que les da, entonces comienza a vivir en esa realidad, a sentir esa realidad, su presencia, su poder, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión aquí. En esa estructura, en esa cadena, veíamos que era importante y lo primero era el creer en ese mito, aceptar ese mito, no cuestionarlo, no dudarlo, no reflexionarlo, no pensarlo, no nada, aceptación completa. Ese es el sentido de la creencia, al menos en ese contexto. Pero ese aceptar así completamente ya no es posible en la mayoría de las personas porque la sociedad está abierta a otro tipo de educación, a otro tipo de información y por tanto ya la gran parte no acepta por aceptar, sino que lo cuestiona todo, lo pregunta todo, lo duda todo y eso es una cosa que ya no se puede frenar ni dar marcha atrás, además que es necesaria siempre que se aprenda a emplear bien. Entonces la creencia, el punto importante es que ya no puede seguir estando. La cuestión es que si no aprendemos a aprovechar los mitos, los símbolos, de otra forma que no sea mediante la firme creencia, entonces no podremos trabajar desde uno de los quizás más poderosos instrumentos de información con los que cuenta el viviente, en este caso el ser humano, que es la sensibilidad, y quedaríamos limitados al solo pensar. Si los mitos y símbolos en aquel momento, sustentados por la creencia, eran mecanismo perfecto para estimular un nuevo sentir, y por tanto están llenos de posibilidad de eso, y desechamos esos mitos y símbolos en los tiempos actuales por no ser capaces de creer en ellos y por tanto vamos a desechar también la riqueza que traen dentro, entonces el ser humano entraría en un grave problema, se quedaría recluido al solo pensar y no podría utilizar el sentir de la realidad profunda para acceder y conocerla. Y a través del pensar, del solo pensar, no se puede llegar al conocimiento completo de la profundidad de la realidad. Así que ahí habría un nuevo problema. Así que se cae en el mismo punto. Es necesario, es urgente, es importante aprender a usar los mitos y símbolos, no desecharlos, aunque tampoco usarlos del modo en que antes se usaba. ¿De qué otra manera, si empieza la pregunta, podríamos usarlo? Porque si no lo usáramos y lo desecháramos, como también es la tendencia de gran parte de la población, pasar de una sumisión total a un desprecio total, a un desecho total. Si hacemos eso, entonces, por supuesto, estaríamos perdiendo toda la riqueza que está contenida en las tradiciones religiosas, simbólicas y en las tradiciones teístas cultivadas y transmitidas a lo largo de la historia de la humanidad, y eso sería una tontería grande de la humanidad, y de hecho es una tontería que la humanidad está cometiendo porque está confundiendo el renunciar al dominio del mecanismo religioso y junto con él está renunciando a la riqueza que hay dentro de ese mecanismo. Hay que quedarse con lo bueno, con lo esencial, con lo que nos legaron de favorable y renunciar a la forma enfermiza de utilizar eso. Por suerte no hay que hacer eso, no hay que renunciar a la riqueza que está contenida en los mitos y en los símbolos, ni a nivel colectivo ni a nivel de nuestra vida particular. O sea, existe una forma que de hecho está planteada, que se está utilizando desde hace muchísimo tiempo y hablo también muy atrás en la historia de la humanidad. Hay una forma de usar los mitos y los símbolos para que nos sirvan en nuestra necesaria indagación, en nuestro necesario ejercicio de conocer la realidad profunda desde el sentir, o sea, el conocer mediante el sentir. Una forma que no implica el tener que estar necesariamente sumiso a un determinado tipo de creencia, porque ya eso no es posible, repito, a nivel social. Entonces esa es la buena noticia, la noticia ya existía desde hace tiempo, o sea, se puede aprovechar, no hay que desechar los mitos, símbolos, no hay que desechar ese tipo de narraciones, no hay que desechar eso, esa riqueza
que nos llega ahora por suerte de diferentes culturas. Antes cada cultura nada más que tenía la suya y se basaba en la suya, pero hoy podemos nutrirnos de lo legado por cada cultura porque todas están al alcance de todos. Lo que tenemos que hacerlo con cuidado y sabiendo que no puede hacerse basado en la firme creencia, sino que tiene que hacerse de otro modo. ¿Cuál es ese otro modo? ¿Cuál es ese otro modo accesible y práctico para todos? De él estaremos, si así se permite, hablándolo o invitando a la reflexión en los próximos encuentros. Que la gracia y el amor grande nos acompañe y que tengamos la capacidad de ir aperturando nuestro corazón y nuestra mente para comprender la realidad profunda también mediante el ejercicio del sentir, de un sentir luz. Que tengamos todos buen día y bendiciones.